Punto 3. El reinado de Amadeo de Saboya. Amadeo I de España. Y último, claro. Básicamente va a reinar este señor entre 1871 y 1872. Esos 2 años enteros y ya apenas un mes del siguiente. Bien, Amadeo de Saboya va a ser probablemente el mejor rey que ha tenido España en toda su historia. Por eso solo duró 2 años en el trono. Y básicamente ya sabemos que, bueno, era un monarca joven, tenía unos 20 y pocos años, pero a pesar de ello tenía experiencia militar, había luchado junto a su padre en las guerras por la unificación de Italia, tenía experiencia de gobierno porque había sido el duque de Aosta durante unos cuantos años y sobre todo tenía una gran preparación ilustrada, intelectual y en cuanto a todos los campos que necesita un país para modernizarse en esta época. El aspecto industrial, el aspecto de las libertades y derechos civiles, todo esto. Va a ser por todos estos motivos por los que Juan Prim y el Partido Progresista lo eligen a Amadeo de Saboya como su apuesta para esa elección de un nuevo rey y efectivamente con el apoyo de ese Partido Progresista será quien gane la elección sabiendo que los otros candidatos eran el duque de Montpensier, Espartero, y algún candidato muy secundario como el llamado Leopoldo Oleole Simeligen, que era un señor hijo del rey de Bélgica. En fin, ¿por qué quiere Prim y el Partido Progresista poner a Amadeo como monarca? Sencillamente porque Amadeo cumple el perfil que ellos entienden que necesita España para que haya una modernización hacia adelante, democratización, limpieza electoral, leyes más justas, pero sin una república. No quieren una república. Por tanto, hay que poner un rey que sea moderno y que no, que digamos que pueda servir de ejemplo, que no siga siendo un ejemplo de autoritarismo y de lo anticuado, como eran los Borbones. Pues bien, Amadeo gana las elecciones, viene para acá, bueno, las elecciones, la elección, la votación por un nuevo rey. Viene para España y el mismo día que Amadeo pone su primer pie en España, se entera de que Juan Prim ha sido asesinado. O sea, su principal valedor, Juan Prim, el que era presidente del gobierno, nada más llegar él es asesinado. Por tanto, se queda sin su principal apoyo. Y, básicamente, este señor Amadeo va a ser un rey que, pese a todos sus intentos para ser un buen monarca, va a ser continuamente despreciado. ¿Despreciado por quién? Por Serrano, que es el líder de la Unión Liberal y prefería un rey más conservador. Y además, recordemos que Serrano había sido el regente mientras llegaba Amadeo. Serrano no está dispuesto a ceder el gran poder que tenía. Por eso despreciará y hará de menos a este rey. También lo van a despreciar los militares y la nobleza, sencillamente porque es un rey extranjero principalmente. Y no es, bueno, no es patrio, digamos. En fin, Serrano, al dejar la regencia porque llega el rey, pero sin estar dispuesto a abandonar el poder, se autonombra presidente del gobierno, sin consultar para nada con Amadeo y sin hacer elecciones. Se autonombra presidente del gobierno. Y, bueno, está muerto Prim, pues Serrano le sucede como presidente del gobierno. A ver, básicamente durante su primer reinado, en 1871, su primer año, Amadeo se va a dedicar a aprender el idioma, que no lo conocía, y a intentar viajar por toda España para conocer la realidad social del país. Pero las situaciones que se va a encontrar en España, en el gobierno, entre el ejército, entre la oposición, van a ser tan supremamente absurdas, típicamente españolas en el 19, que se va a popularizar entre el pueblo, ese pueblo español al que Amadeo intenta acercarse de una forma sincera para conocerles y entender sus problemas, se va a popularizar una frase satírica que es non capisco. ¿Qué significa non capisco? En italiano significa no entiendo, no me entero de nada. Amadeo solía decir esa frase, non capisco. Por mucho que aprenda el idioma, tendría que pasar 50 años viviendo en España para entender la complejidad de la sociedad y los devaneos españoles. Básicamente es un señor que va a intentar reinar en contra de sus presidentes del gobierno, con unos políticos corruptos, con unos militares que muchas veces traicionan
a su propio rey. Por eso se va a popularizar, ya veremos por qué, esa frase de non capisco, porque no se enteraba de nada, no entendía qué demonios pasaba en este maldito país. Por eso, la gente, en vez de reconocer o agradecer su interés por sus problemas, se burlan de él, como hacen con casi todos los reyes, y lo apodan el non capisco. Todo, desde el mendigo más humilde hasta el propio general Serrano, presidente del gobierno, dicen, ahí va el non capisco. Ja, 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 qué gracioso el non capisco. Amadeo de Saboya. En fin, ya veremos cuáles son los problemas, básicamente, que hacen que este señor se deprima y abdique. Spoiler, Amadeo abdica, abandona el trono voluntariamente. Básicamente, al morir Prim, el Partido Progresista, que estaba dirigido por este general, queda en manos de los políticos. Y ya sabemos lo que pasa cuando cualquier institución queda en manos de políticos. Que se divide, que cunde la corrupción y que regresa el fraude electoral. Aunque las elecciones de 1869 habían sido limpias, ya de 1872 en adelante, otra vez vuelve el fraude electoral. El Partido Progresista se va a dividir en dos ramas, entre dos personajes que serán famosos e importantes, que son Práxedes Mateo Sagasta y Juan Zorrilla, y básicamente pues lo que digo, al haber ahora desunión política, vuelve también el fraude electoral. En fin, ¿cómo se produce la crisis del reinado? Esta sería la situación que se encuentra Amadeo y luego toda la serie de crisis que le surgen y que le hacen verse incapaz de reinar en España. Pues básicamente, se van a suceder los presidentes del gobierno, a cada cual más problemático que el anterior. En 1872, después de unas elecciones amañadas, va a ascender a la presidencia del gobierno Sagasta, el líder del Partido Progresista, al menos de una de las partes del Partido Progresista. Este señor básicamente va a ser un presidente corrupto, que se va a dedicar a ese viejo deporte nacional que es el latrocinio, y un mal gobernante, que no hace caso a las demandas populares y por tanto, pues, evidentemente va a ser un mal gobernante para los campesinos y para el pueblo. Eso va a hacer que las masas populares se vean empujadas precisamente hacia ese movimiento que toda esta gente quería evitar, que es el movimiento obrero. Si tenemos un mal gobierno de alguien supuestamente progresista, que en realidad amaña las elecciones, roba y saquea todo lo posible al campesinado, este campesinado tiende hacia el socialismo marxista, hacia el anarquismo y en general hacia los desórdenes públicos. Sagasta va a ser sustituido otra vez como presidente del gobierno por Serrano. Y Serrano básicamente va a gobernar como un militar. Este no tiene necesidad ni siquiera de amañar las elecciones porque no va a hacer elecciones. Va a gobernar ordeno y mando por la fuerza y básicamente va a causarle muchísimos problemas a Amadeo porque este señor, en mitad de la tercera guerra carlista, va a llegar a un acuerdo con los carlistas. O sea, Amadeo está intentando luchar contra alguien que quiere derribarlo y quedarse con su trono, y su presidente del gobierno y principal militar llega a un acuerdo con el enemigo. ¿Por qué? Porque Serrano, primero, no tiene demasiado interés en Amadeo, no le importa para nada ese rey, solo quiere el poder para sí mismo, y segundo, es supremamente antiobrero. ¿Quién es también supremamente antiobrero? Los carlistas. Por tanto, Serrano no solo no va a luchar como debería contra los carlistas, sino que además les va a dar muchas veces armas para que luchen contra los anarquistas. O sea, ese es el enemigo en común, tanto de Serrano como de Carlos VII, los anarquistas, el movimiento obrero. Evidentemente esto supone una alta traición hacia su propio rey, Amadeo, y esto es lo que hace Serrano durante su breve periodo de gobierno. Depuesto Serrano por estas traiciones, va a gobernar Zorrilla, el que quedaba, el otro líder del Partido Progresista. Y Zorrilla se va a demostrar también como un presidente de gobierno incapaz, sobre todo que no sabe dar respuesta a todos los problemas que surgen, especialmente entre el campesinado, y eso va a reforzar mucho a los que se habían quedado al margen del sistema y se habían opuesto a esta monarquía constitucional, que son los republicanos federales. O sea que, una sucesión de tres malos gobiernos. Sagasta, que es un corrupto y echa a la gente en brazos del movimiento obrero por su pobreza. Serrano,
que gobierna como un militar autoritario y es básicamente un traidor a su rey, porque en vez de luchar contra los enemigos carlistas, pacta con ellos para que asesinen anarquistas, que él considera mucho más problemáticos que los carlistas. Y por último, Zorrilla, que es incapaz, es humillado una y otra vez en los debates del Congreso por los republicanos federales, los cuales van ganando más y más y más popularidad y apoyo entre el pueblo, que está pasándolo mal por culpa de los malos gobiernos bajo Amadeo. En fin, más problemas, aparte de estos malos gobiernos. Lógicamente, la propia guerra carlista. La tercera guerra carlista va a estallar en 1872 y, dado que el general Serrano no tiene demasiado interés en luchar contra los carlistas, que son pocos, que ya les quedan poco apoyo, van a poder conseguir fundar el llamado Reino Foral del Norte. ¿Qué es el Reino Foral del Norte? Pues básicamente un reino independiente de España, de facto completamente independiente, gobernado por Carlos VII, desde Pamplona. O sea, a Amadeo le hacen un reino nuevo dentro, independiente, porque Serrano se niega a luchar contra los carlistas, prefiere pactar con ellos para asesinar anarquistas. En fin, otro dolor de cabeza. La tercera guerra carlista no tiene pinta de poder terminarse, porque el ejército no respeta ni obedece a Amadeo y no defiende sus intereses. Más problemas. La guerra de Cuba. Ya sabemos que en Cuba, en 1868-69, había estallado una sublevación que, lejos de apaciguarse, básicamente había requerido esfuerzos militares por parte de Serrano y esfuerzos económicos por parte de los españoles. Pues bien, Amadeo ordena a los gobernadores españoles en Cuba que, en vez de responder a esa sublevación con sangre y fuego, lo cual solo daría más y más ánimo a los independentistas cubanos, intenten aplacar la situación, intenten tratar mejor a los cubanos y así, expandiendo sus derechos, por ejemplo, aboliendo la esclavitud del todo en Cuba, Amadeo considera que los cubanos verán con mejores ojos seguir permaneciendo bajo dominio español y aplacarán esos movimientos violentos. Pues bien, Amadeo da esa orden. Tratad bien a los cubanos y así acabaremos con la guerra de Cuba. ¿Qué hacen los gobernadores españoles en Cuba? Lo ignoran por completo. A sangre y fuego contra los cubanos. Eso va a hacer que cunda la violencia sobre el campesinado cubano, sobre los colonos, cunda un abuso tremendo por parte de los gobernadores españoles ignorando las órdenes de su rey. Y eso hará que esa guerra de Cuba dure 10 años, porque es muy difícil de aplacar por la fuerza, desde 5.000 kilómetros de distancia. O sea, otro aspecto en el que las órdenes de Amadeo se ignoran por completo, se hace de hecho todo lo contrario. El pobre Amadeo, otra vez, nunca pisco, no entiende por qué los gobernadores no hacen caso de sus órdenes y además son sensatas y pueden acabar con el problema. En fin, otro problema que causa dolores de cabeza a el rey Amadeo, a la vez que sigue provocando más y más gastos militares para España que tienen que seguir sufragando los pobres. Evidentemente Amadeo quiere acabar con los carlistas rápidamente para que esa guerra no se lleve tantísimos recursos, quiere pacificar a los cubanos para que no sea una solución violenta, para que sigan siendo parte de España y también para evitar muertes y gastos innecesarios, porque esas muertes y gastos innecesarios están saliendo del pueblo y el pueblo está muy enfadado y se está echando en manos de los republicanos federales y del movimiento obrero. Ante todas esas órdenes, los gobernantes españoles hacen justo lo contrario de lo que dice su rey. El rey, el pobre, non capisco, ¿vale? Y al final, como conclusión a este periodo tan breve y tan sencillo, el pobre rey, no entendiendo nada de la situación, completamente harto de darlo todo por España y no recibir nada a cambio, va a abdicar en febrero de 1873. Apenas 2 años después de colocarse la corona española en las sienes, abdica. Y ojo, todavía lo hace pidiendo perdón. Lo hace pidiendo perdón al pueblo español por no haber sabido estar a la altura y por haberles fallado, por haber sido incapaz de arreglar España como él intentaba. Abdica y el pobre todavía pide perdón. El mejor rey que hemos tenido en la historia de España. Se larga.
Evidentemente, no tenemos rey, los republicanos federales son muy fuertes, pues ya al salir el rey, la idea de volver a buscar otro rey y a ver cómo sale, ya no convence a nadie. Y cuando se marcha Amadeo, básicamente las dos cámaras del Parlamento, el Congreso y el Senado, se reúnen y declaran la República, la primera República Española. A falta de rey y para evitarnos una nueva búsqueda y un nuevo ensayo que quizás salga igual de mal que el de Amadeo, proclamamos la primera República Española, dando el poder básicamente a los políticos. Ya veremos cómo sale eso. En 1873, a principio, se acaba este pequeño intento de la Casa de Saboya con Amadeo y se inicia la Primera República Española, que será el siguiente punto.